Bueno, en esta mañana vamos a hablar sobre una segunda parte acerca de pastoreando mi casa. Y vamos a ir a Efesios capítulo 6, el verso 4. Vamos a leer desde el verso 1. ¿Ya lo tienen todos? Efesios capítulo 6, verso 1, del 1 al 4. Amén. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Gloria a Dios por su palabra. En ese capítulo el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso acerca de cómo los creyentes deben vivir su vida cristiana, cómo debe ser su caminar diario, el comportamiento de ellos como creyentes, cómo debe ser. Y el sometimiento amoroso de cada uno de ellos. Debían someterse unos a otros. Y también el apóstol llama la atención a la responsabilidad de los hijos con sus padres, a la obediencia, al respeto, y les recuerda honrar a sus padres. Les recuerda que es el primer mandamiento con promesa de larga vida. Pero no es en este punto exactamente en el que me quiero detener, mis amados hermanos, pero al final vamos a ver que tiene mucha relación. Y le dice a los padres: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y vamos a ir también a el libro de Colosenses capítulo 3, verso 20. Colosenses 3, 20. ¿Qué dice? Ese es Colosenses 3:20. Ah, bueno. Bueno, esta provocación aparece como un verbo presente continuo que significa enfurecerse, arder de la ira. Es lo que está diciendo aquí el apóstol, que no provoquemos a ira a nuestros hijos. O sea, enfurecidos, con enojo, furiosos. Y es una amonestación que hace el apóstol con una advertencia.
Dios les ha dado autoridad, amados, a todos nosotros como padres. Él nos ha dado esa autoridad, la hemos recibido ¿de quién? De Dios. Esa autoridad viene de lo alto. Y esa autoridad que Dios nos ha dado, mis amados hermanos, no es una autoridad según nos parezca o según nuestro punto de vista. Tampoco es una autoridad de pronto que la hemos recibido de nuestros padres, que de pronto no fueron creyentes, y que esa es la autoridad con que también yo voy a ejercer esa crianza o esa disciplina a mis hijos. No, tampoco. No es de la educación que de pronto vemos que están impartiendo en los colegios hoy. Tampoco es esa autoridad. Ni es la autoridad que pretende muchas veces el gobierno que yo y que nosotros como padres les demos a nuestros hijos. Esa tampoco es la autoridad que Dios ha delegado sobre nosotros como padres creyentes. Sino que es una autoridad que debe, mis amados hermanos, estar dirigida por Dios. No es lo que tú pienses muchas veces en la forma como debes criar tus hijos, sino es como Dios te guíe y como Dios te lo está mandando en la palabra de Dios. Es bajo esa autoridad que Dios nos está mandando a que nosotros criemos a nuestros hijos. Recuerdo que bueno, ustedes todos saben que el Señor llenó nuestra aljaba. Y cada vez que yo salía embarazada y yo le decía al Señor, ay Señor, pero otro. Ay Señor, obviamente yo estaba muy jovencita y para mí eso era un susto tremendo. Y yo decía, ay Señor, otro. Ay Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y para qué tú me das más hijos? Si ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuve. Decía, ay Señor, ¿y es para qué? Y cada vez que nacía uno de mis hijos y yo me sentía así como, y el Señor siempre me llevaba al mismo lugar, allá a la misma cita de la palabra de Dios, allí en Génesis. Y cuando el Señor le dice a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Y yo me quedaba así como que todavía aún sin entender tanto, y Señor, gloria a Dios, bueno. Si esas palabras se las dijiste tú a Abraham y me las recuerdas a mí, yo las recibo y gracias Señor, le decía, por ese privilegio. Pero mire que Dios le dio autoridad a Abraham para que Abraham enseñara el temor de Dios a sus generaciones. Abraham fue el padre de la fe y le dio ese privilegio a Abraham.
para que ese temor de Dios estuviera en sus hijos. Y recuerde que solamente tuvo un hijo, pero el Señor multiplicó esta generación. Dios le dio autoridad a Abraham para que realizara la agenda de Dios en todas sus generaciones. Y eso es lo que Dios quiere también con cada uno de nosotros, mis amados. Esa autoridad para que cada uno de nosotros lo haga también con nuestros hijos, con tus hijos y con todas las generaciones de tu familia. Tus generaciones, papá, mamá, tus generaciones, para que tú lo hagas con ellos, para que lleves la gloria de Dios y el temor de Dios en ellos. Así que mire cómo es el propósito de Dios, ¿cierto? En cuanto a su autoridad que nos ha delegado para este propósito, para con cada uno de nosotros, ese propósito, esa autoridad que nos ha sido dada por Él. Ahora yo quiero formularles a ustedes una pregunta, un interrogante. Cuando actúas en ira, en violencia, en reproches con tus hijos, provocándolos a ira, ¿lo haces de parte tuya o lo haces de parte de Dios? ¿Lo haces con tu autoridad humana o lo haces con la autoridad de Dios? ¿Con qué autoridad? Sí, Señor. No estamos haciéndolo con la autoridad de Dios, porque ese no es el propósito de Dios. Ni la violencia, ni los gritos, ni la ira realmente van a contribuir para ese propósito que Dios nos ha puesto ahí como padres. Eso no va a servir, mis amados hermanos. Eso lo estamos haciendo de nuestra cuenta, porque creemos que la autoridad está en los gritos. Creemos muchas veces que si yo grito y que ahí me parezco como un militar, ya esa autoridad es la que Dios quiere y esa es la autoridad que Dios me ha dado a mí. Eso no es así. Eso es mentira. La única autoridad de Dios es la de su palabra, que nos dice cómo hacerlo, que nos dice cómo debemos hacerlo, que nos guía a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos y no conforme a nuestro criterio. Eso no sirve, mis amados hermanos. La palabra de Dios dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que no estamos haciendo nada con eso. Hay padres que dicen, yo no maltrato a mis hijos, yo no les pego, pero solamente con la lengua les pegas y les azotas en el corazón. Hay que mirar cómo le respondemos, qué le decimos a nuestros hijos en ese momento cuando ellos de pronto han desobedecido. Pero allí vemos que es posible que tomé la cita mal y vemos que el apóstol le pone un ingrediente más
de pronto fue en Colosenses y anoté otro verso, dice, para que no se desalienten. Gracias, hermana. Dice, ¿para que no qué? Para que no se desalienten. No los provoquen a ira para que no se desalienten. Nos está diciendo el apóstol Pablo. Mire cómo se pueden sentir sus hijos cuando la clase de disciplina que están recibiendo conforme a la que usted está llevando posiblemente. Desánimo, abatimiento, postración, depresión, quebranto, aflicción, pena, decaimiento, dejadez, apatía, indolencia. Así que, amados, con esta disciplina que usted lleva a veces, muchas veces con sus hijos, de gritos y de violencia, de ira, de enojo, llega un momento en que usted no se extrañe que su muchacho sienta apatía, desánimo por su casa, por papá, por mamá, por su propia casa. No le importa. Eso es apatía, desánimo, dejadez. Así que no se le haga extraño. Apatía por la iglesia. No, es que no quiere venir ese muchacho ya. Ya ese muchacho no quiere venir a la iglesia. Allá queda acostado, que no y no quiere venir. Examine, mi amado hermano, cuál es la disciplina que usted le está dando. Si realmente es la disciplina que Dios le mandó a usted a dar, la que Él le dio a usted como un papá, como un padre creyente. Porque yo no puedo generalizar y hablar de esta disciplina de las personas que están afuera porque no conocen a Dios, y si no conocen a Dios no van a implementar la disciplina de la palabra de Dios. No pueden criar a sus hijos en sujeción a Dios. No pueden porque no le conocen. Y el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. Y hoy a nosotros, Dios nos está hablando hoy a nosotros. Surge otra pregunta y seguimos avanzando. Entonces, ¿es mala la disciplina para los hijos? Los debemos criar en disciplina y amonestación suya, amonestación del Señor, amonestación del Señor, consejo de Dios. Miren, mis amados hermanos, todo niño nace con su naturaleza pecaminosa. Todo ser humano nace rebelde. Ya la rebeldía viene ahí en el corazón del muchacho. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejarán de él. Ahí en Proverbios 22:15. Lo que va a alejar esa necedad
¿sí?, del corazón del muchacho es la corrección. Mire, el Señor nos ha puesto a nosotros allí para que seamos nosotros los que lleguemos al corazón del niño. ¿Por qué? Porque usted es el que está allí y usted se está dando cuenta qué es lo que está pasando con el niño, cómo él en su crecimiento, qué está pasando, qué cosas, por ejemplo, cuando usted ve al niño pequeñito todavía, un niño por ahí de 2 años que ya sabe hablar y que usted ve que está diciendo una mentira. Y a veces los papás eso es jocosamente y se ríen. Eso produce a veces risa. Uy, que este muchachito, ¿qué? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que en ese momento, mis amados hermanos, llegar con la corrección de la palabra de Dios. Nosotros no podemos dejar al niño que avance en su mentira, porque a nosotros nos puede parecer así de chiquitico, ay qué lindo, y le festejamos, pero entonces vaya cuando ya crezca y sea un adolescente y le robe algo a usted de dinero y diga que no le ha robado nada, ahí sí no va a parecer eso muy jocoso. Si ve la diferencia, si ve la disciplina realmente a la que Dios está apuntando, que nosotros como papás hagamos. Son esas cosas que están allí en el corazón de cada uno de nosotros, mis amados. Ya nosotros, algunos, ya muchos estamos adultos y aún no por eso, pues, no quiero adelantarme, pero aún no por eso Dios no nos deja de disciplinar a nosotros. Pero realmente es allí, mis amados, donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Lo que Dios quiere que hagamos ahí en el corazón del niño. Esas cosas que usted va mirando que no están bien, no las festeje. ¿Sí? Comience. Y allí corrija el niño. ¿Sabes? No debemos hablar mentira porque eso no le agrada a Dios. Eso no lo debemos hacer. O cualquier otra cosa que usted esté observando ahí en su niño, de lo que está haciendo. Es para eso, mis amados, para que nosotros allí ministremos el corazón del niño. Y a tiempo, ¿cierto? Lo que puede ser torcido, puede ser corregido a tiempo. Por el consejo de Dios, por la palabra de Dios. A eso nos ha llamado el Señor. No dejemos, mis amados hermanos, que esas actitudes dañen el corazón de nuestros niños. Porque eso es lo que va, ¿sí? Eso es lo que va floreciendo y creciendo si nosotros a tiempo como padres no actuamos. Tenemos esa autoridad dada por Dios. A veces subestimamos a los niños porque creemos que no entienden a corta edad las enseñanzas y las verdades de Dios.
A veces creemos eso, mis amados. Quizás el niño ya tiene un añito, el niño ya a veces de meses ya se le ve la rebeldía. A veces de meses ya el niño coge unas rabietas tremendas. Que usted dice, ¿cómo así tan pequeño? Y que a veces usted ve que el niño tira las cosas desde pequeño. Usted lo llevó de un añito a un centro comercial y el niño le hizo una pataleta impresionante y se revolcó, hizo de todo. Amado, eso lo debe corregir usted. Eso lo debe corregir en la casa usted, para que no pase pena en público, para que su hijo no la avergüence. Mire allí cómo estamos yendo a la necesidad del niño, ¿cierto? ¿Qué necesidades tiene el niño? Todos nosotros con las que nacemos, todos los seres humanos. Y a veces entonces creemos que no, el niño está muy pequeñito de pronto para yo darle o alguna nalgadita o alguna cosa. Está muy chiquitico todavía. Ay no, qué pecado. Sí. Yo le digo por experiencia porque, ¿cierto? Uno sabe que uno a veces cuando eran los muchachos chiquitos y mi esposo que no consentía mejor dicho, que nada, él no consentía ¿por qué le pegas? Pues yo sería la pegona de la casa. Pero, ¿qué pasó? Pero eso tenemos, amados hermanos, que corregirlo y llevarlo a las enseñanzas bíblicas y decirle, esto no se hace porque a Dios no le agrada. Ellos lo van a entender, mis amados hermanos. Y más en este tiempo que usted ve que estos niños, si ayer nos nacimos nosotros con los ojos cerrados, ya hoy ellos nacen con los ojos abiertos, riéndose y hasta con diente. Esto es impresionante. Óigalo, ¿sí se da cuenta? Él sabe lo que estoy hablando. Mire, a mí me impresionó el testimonio de una señora, sierva de Dios, maestra de iglesia infantil, que ella en su testimonio decía, que ella se volaba de su casa, tenía cerca a su casa una iglesia, y ella de pequeñita, de 4 años de edad, se volaba de su casa y se iba para la iglesia infantil. Pero ella dice, ahí me convertí yo. ¿De cuánto? De 4 años. De grande da su testimonio. Ella dice, ahí me convertí yo de 4 años. Me arrepentí de mis pecados. Hoy en día nos puede dar eso risa. Pero ¿cuáles pecados de un niño de 4 años? Pero sí, mis amados hermanos, tenemos que poner atención en eso. Dios le ha dado mucha sabiduría a estos niños, son bien entendidos, todos lo entienden. Con solo usted decirle que no, eso no se hace, él seguramente con la primera vez no le va a poner cuidado, pero usted le sigue diciendo y ya él va entendiendo de que eso no se hace. Y cuando él quiere hacerlo, a veces le mira la cara a usted para ver si usted lo está mirando.
a ver si se detiene o no. Y ya sabe. Son bien sabicondos. Así que mis amados hermanos, a eso nos ha llamado el Señor, a que nosotros podamos pastorear el corazón de nuestros hijos, de nuestros chiquitos, a tiempo. Yo sé que hay aquí muchas parejas jóvenes todavía que pueden tener cuidado y aprender estas cosas cuando tengan sus niños o todavía los tienen pequeños, para que puedan ser conscientes de que esa disciplina, esa enseñanza se comienza desde corta edad, desde antes del niño cumplir el año. El niño entiende todo. Lo único, mi amado hermano, que el niño no aprende es lo que sus padres no le enseñan. Y lo que tú no les enseñas, posiblemente allá afuera, lo van a aprender y no conforme al consejo de Dios. Cada corrección para el niño lo debe llevar al temor de Dios. Lo debe llevar y hacer consciente de que Dios está allí y que Dios le está diciendo: bebé, no tires esto, recógelo. Y bueno, a los papás hoy les ha llegado una excelente, pero excelente niñera hoy en día. Y están felices con la niñera que tienen hoy en día para sus hijos. Y esa niñera, yo sé que todos me entienden lo que les estoy diciendo. Esa niñera les está robando autoridad a los padres. Les está robando la disciplina que deben dar del Señor. Y realmente los papás saben cuán nocivo es poder dejar a los niños, a los chicos, demasiado tiempo en las pantallas. Eso es un peligro. Pero muchas veces, ¿qué pasa también? Que los niños, como ya han aprendido a manipular a los papás, porque a veces no corregimos esa manipulación de los niños, no la corregimos. Y ellos saben que a veces que los papás, con una pataleta que yo haga, dice el niño, ya, le quita el móvil y el niño hace pataleta y enseguida los papás se lo devuelven. Porque no quieren molestias, no quieren gritos del niño, no quiere que llore, y para contentarlo, entonces le dejan el celular, le dejan su niñera ahí que lo siga atendiendo. Pero, amados hermanos, esto yo creo que ningún papá ya desconoce todo el peligro que hay para los niños en esto. Y ya no sé si algunos de ustedes han podido leer las adicciones en los que los niños han caído desde temprana edad.
con el uso de estas pantallas. Si caen los adultos, ahora dígame unos niños que están iniciando su proceso de vida y que comienzan a captar todas esas cosas que los medios hoy ofrecen. Mucho cuidado, mis amados hermanos. Está bien que esta generación ha nacido con estas tablets debajo del brazo, pero como padres sabios tenemos que aprender a controlar esto en nuestra casa con nuestros hijos. Otra pregunta que podemos entonces hacernos, si es efectiva tu autoridad cuando tú, por ejemplo, mandas a tus niños ya un poco más grandecitos a leer y a orar. ¿Y si será efectiva esta autoridad si tú no lo haces? Si tú de pronto no estás con ellos guiándoles en la lectura bíblica, ellos no van a acatar esto, ellos no lo van a hacer si tú, papá, no estás con ellos ahí dirigiéndolos en los devocionales. Hoy en día ya se ha perdido el altar familiar. Ya el altar familiar no se hace en la casa. Estoy hablando de familias creyentes que de pronto crecieron y sus papás les hacían el altar familiar y ya ellos no lo hacen con sus hijos. Eso sí es digno de imitar. Y para nada. Cada quien llega en su casa y ¿sabe? La experiencia es que cuando nacieron mis hijos y ellos de chiquito comenzaban a leer en la palabra de Dios, hacíamos los devocionales, y ellos estaban ahí, hubo un momento en que ellos crecieron y cada uno nos cogían para la universidad, al colegio, ya hablo de muchachos grandes, pero hay una cosa que me producía a mí y tranquilidad. Cuando no podíamos hacer el devocional, pero ¿sabe qué? Ellos lo hacían. Ellos muchas veces llegaban y yo entraba a sus habitaciones y los encontraba muchas veces haciendo su devocional, orando o leyendo la Biblia. Pero fue algo que se les enseñó desde pequeño. Así que usted, si eso no lo hizo desde pequeño con sus hijos, ahora difícilmente lo va a hacer sus muchachos de adolescente que tienen tantas entretenciones. A veces nos han contado, le cuento lo que nos han contado, y niños, yo le creo porque son niños, y muchas veces niños de la iglesia, no, es que yo me levanté temprano, pero no, mi papá y mi mamá estaban durmiendo hasta tarde y no. Yo le decía, papá, mamá, yo quiero ir para la iglesia, pero los papás, nada. Mire, cuando están pequeñitos,
una vez ellos crecen, muchas veces anhelan los papás que vengan sus hijos adolescentes y jóvenes a la iglesia, pero no digo que es demasiado tarde, mis amados, pero no sembramos en ellos chiquitos para que ellos pudieran tener esa disciplina de la palabra, de congregarse. Así que, mis amados hermanos, no se quejen luego de ser víctimas de su propio invento. Ese es el propósito de Dios, mis amados hermanos, en la crianza de tus hijos, de nuestros hijos. Y papás, nunca es tarde para comenzar. Si no lo has hecho así, nunca es tarde para comenzar. Porque es el verdadero propósito por el cual te dio autoridad el Señor. Es para que formes a tus hijos en el temor de Dios. Que lo conozcan, que lo amen, que lo honren, que le sirvan. La palabra de Dios dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Eso dice la palabra de Dios. Y mire cómo a veces nosotros detenemos el castigo a los niños. Nos da miedo ejercer la autoridad, pero no la que queremos, esta autoridad. Yo le hago una pregunta a la congregación. ¿Dios como papá nuestro detiene su castigo? ¿Detiene la disciplina para nosotros? No. Dios, amados, hasta que estemos viejos y hasta que nos reunamos con el Señor seguirá disciplinándonos a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades, porque el propósito de Dios es que un día nosotros estemos con Él para siempre. Hagamos parte del reino de los cielos. Sus hijos, seamos sus hijos. Ese es el propósito de Dios, mis amados hermanos, con cada uno de nosotros. El papá perfecto. ¿Sabe por qué? Nosotros no hicimos un curso, escuela, universidad para ser padres. Hoy abunda mucho, sí, la escuela de padres, yo sé. Pero así hagas miles de escuelas de padre, vas a errar y te vas a equivocar con tus hijos. Porque el único Padre perfecto es Dios Todopoderoso. Y por eso Él nos manda esta disciplina, esta corrección, que es la que Él quiere para todos nosotros. Así que Él sigue allí con nosotros. Y por eso nosotros no podemos detener el castigo y la disciplina de nuestros hijos. Porque Dios no lo hace con nosotros. Porque Él tiene un fin, un propósito. Y también tiene un fin y un propósito de que tú lo hagas con tus hijos. Yo recordaba organizando, ya para concluir, y me acordaba de mi suegra. ¿Cuántos conocieron a mi suegra? Bueno, mi suegra nos contaba que
ella fue madre soltera, cabeza de familia, y entonces ella tenía su puesto, así como yo, pues, tener un puesto ahí en la placita de Flores, y ella lo tenía allá en Santa Marta, en la galería, y entonces ella madrugaba 4 de la mañana para ir allá a su puesto, y entonces ya mi esposo ya estaba grandecito, por ahí tendría como los 7 años u 8, y así, entonces cuando las cosas que ella traía de allá del mercado, él las traía, generalmente, bueno, se las daba a él para que las trajera, una bolsita o algo que ella traía para la casa. Y bueno, llegó un día en que una bolsa le dijo, llévala, y él dijo, no, yo no voy a llevar eso. Y entonces, bueno, mi suegra la cogió y se fue para la casa ayer. Y cuando llegó, entonces ya que él le dice, ma, regálame esto. Ella de pronto le daba un incentivo diario, sí, alguna monedita o algo. Y él le dijo, mamá, dame. Y él le dijo, no te voy a dar. Entonces él se quedó mirando así, se le extrañó pues, porque la mamá siempre le daba. Y se extrañó y dijo, ah, mamá, ya yo sé por qué tú no me quieres dar hoy. Ya yo sé, porque no te quise traer la bolsa, ¿verdad? Y ella le dijo, ah, sí, señor, me alegra que seas muy inteligente. Me alegra que seas inteligente. Y ella nos contaba, todas esas historias nos las contaba a nosotros, ¿cierto? Y obviamente también tenían un fin, ¿cierto? También tenían un propósito, porque ella estuvo ahí con nosotros y como mi esposo es hijo único, ella vivió con nosotros hasta que el Señor se la llevó. Y cosas así nos contaba para que nosotros también aprendiéramos. Y ella nos contaba que tenía varias hermanas y entonces ella, por ejemplo, cuando le daba alguna disciplina o lo corregía y las otras hermanas de ella le decían, ay Carmen, pero ¿cómo eres tú? Pero mira que es tu único muchachito. Ay no Carmen. Y ella les decía, por eso mismo, porque es mi único hijo y quiero que sea alguien en la vida, quiero que sirva. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que mi esposo les ha contado cómo ella lo vestía desde chiquito de blanco porque quería que fuera médico, pero pues no fue médico, fue abogado. Y realmente es una alegría cuando en el periodo pasado que mi esposo había quedado en el Senado, él decía como una tristeza a veces, decía, si yo algo quisiera fuera en este momento de posesión tener aquí a mi mamá para que ella mirara, para que ella viera lo que ella hizo de mí. Entonces, miren mis amados hermanos, quería pues concluir aquí. Y eres tu papá, eres tu mamá, si quieres que tu hijo tenga una excelente vida y tenga una vida larga sobre la tierra, eres tú que también le vas a enseñar a amarte, a respetarte. Eso lo haces tú y tú labras eso para él. Tú misma labras eso para él. Esa larga vida de bendición, tú la largas, tú, desde que están chiquitos.
eres tú. Por eso les decía que lo primero es consecuencia de lo segundo. Amén, amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga y vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias a Dios. Cierra allí tus párpados y vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero que sea un examen, que tú converses con el Señor allí, en las cosas que Dios te ha hablado. Amados hermanos, quiero decirles que nunca es tarde para comenzar. Y que tú ahora puedas, si tus hijos no están conforme al Señor, amados, tenemos promesas. Y que nosotros como padres, como madres, estemos allí clamando, orando, ayunando por nuestros hijos, para que ellos vengan al Señor. Para Él todo es posible. Y cuando confiamos plenamente, Él lo va a hacer. Él se va a encargar. Pero tú puedes descansar en Él. Tú puedes descansar en sus promesas. Amén. Padre Santo, te damos toda gloria, Señor. Te damos toda honra en esta mañana, mi Dios. Te bendecimos, te glorificamos. Señor, gracias. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú no detienes tu disciplina con ninguno de nosotros, porque somos tus hijos. Y tú nos amas y por eso, Señor, nos disciplinas. Y tú sabes que nosotros amamos nuestros hijos y por eso también nos mandas a que les disciplinemos a ellos, a que lleguemos y toquemos el corazón de ellos conforme a sus necesidades. Dios poderoso, perdónanos, Señor. A veces nosotros creemos o queremos ser unos padres excelentes, pero solamente tú, Señor, en tu palabra, allí está tu excelencia. Tú eres el papá santo, perfecto, que no te equivocas. Dile, Señor, yo me he equivocado mucho con mis hijos. Dile, Señor, yo me he equivocado mucho en su crianza. Señor, ¿cuántas veces he detenido el castigo de mis hijos? Señor, ¿cuántas veces detuve ese castigo y a tiempo no lo di? A tiempo no vi, Señor, cómo orientarlo en tu palabra, Señor. Porque aún a veces hasta nosotros mismos como padres no nos sometemos a ti, no obedecemos, Señor, tu palabra. Andamos de aquí para allá y de allá para acá, haciendo lo que creemos que es bien, que es bueno. Y a veces los corregimos a ellos conforme pensamos, o como muchas veces de pronto nos criaron a nosotros. Bendito Dios, toda la gloria te la damos a ti en esta mañana, Señor. Te bendecimos, te alabamos.
Exaltamos tu nombre, Señor, porque tú eres grande y poderoso. Bendito Dios. Pero, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, que somos tus hijos, Dios. Poderoso Rey, para que seas tú, Señor, dándonos esa fortaleza, esa fuerza, esa sabiduría, esa perseverancia, Dios mío, en tus caminos, para que podamos, Padre, hacer también nuestro trabajo como padres. Bendito Dios. Tuya, Señor, es la gloria. Tuya, Señor, es la honra. Te doy, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. No hemos sido ni seremos los padres perfectos, porque el perfecto papá eres tú. Tú eres el perfecto Padre. Pero aquí estamos, Señor, para fortalecernos delante de ti y hacer conforme a tu voluntad en nuestra vida primeramente y en la vida de nuestros hijos, Señor. Dios poderoso, te exaltamos, mi Señor. Te bendecimos en esta mañana, mi Dios. Toda gloria, Señor, y toda honra te damos a ti en esta hora, Señor. Apláudale, dele la gloria a Él, dele la gloria, dele la honra. La adoración es solo para Él.